Hay lugares a los que nunca deberías volver. Lugares donde el polvo guarda secretos y las tablas del suelo crujen con el peso de verdades que nadie quiso contarte. Pero a veces la vida te empuja de regreso. Te pone a frente con el sitio donde tu infancia se partió en dos y te obliga a preguntarte si realmente quieres saber lo que siempre estuvo ahí, esperándote bajo tus propios pasos de niña descalza. Rosa llegó al granero un martes de octubre, cuando el sol todavía no decidía si calentar o esconderse detrás de las nubes grises que se amontonaban sobre las montañas. Había dejado el autobús en la carretera principal y caminado casi 2 kilómetros por el camino de tierra que bordeaba lo que antes fue la finca más grande del valle. Sus zapatos, los únicos buenos que tenía, se llenaron de polvo rojo, ese polvo que conocía desde siempre, el mismo que se le metía en los pulmones cuando tenía 9 años y barría este maldito granero 6 días a la semana. La estructura seguía en pie, pero apenas. Las paredes de madera que alguna vez fueron color café oscuro ahora lucían grises, carcomidas por años de lluvia y abandono. El techo de lámina tenía agujeros por donde se colaban rayos de luz que cortaban la penumbra interior como cuchillos. Rosa se detuvo a unos 20 metros, sintiendo cómo el estómago se le apretaba de una forma que no había sentido en décadas. No era miedo exactamente. Era algo peor. Era reconocimiento. ¿Puedes imaginar volver al lugar donde trabajaste de niña, con las manos agrietadas y el estómago vacío, y descubrir que debajo del suelo de ese mismo granero había algo que todos sabían menos tú? ¿Puedes imaginar que tu vida entera, cada decisión que tomaste, cada persona que amaste, estuvo construida sobre un secreto enterrado bajo las tablas donde pasaste los peores años de tu infancia? Rosa dio un paso adelante, luego otro. Sus piernas se movían solas, como si su cuerpo recordara el camino mejor que su mente. La puerta del granero colgaba de una sola bisagra, torcida, invitándola a entrar o advirtiéndole que se fuera. Ella empujó con la mano y la madera gimió como un animal herido. El olor la golpeó inmediatamente. Heno viejo, madera podrida, excremento seco de ratones o murciélagos y algo más, algo húmedo y antiguo que le recordó a tierra recién removida. Entró despacio. La luz que se colaba por las rendijas del techo dibujaba rayas doradas sobre el suelo de tablas. Ese suelo. Rosa bajó la mirada y sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Ahí estaban las mismas tablas irregulares, algunas más anchas que otras, clavadas sin mucho cuidado hace más de 40 años. Dio 3 pasos hacia el centro del granero y se detuvo justo donde solía pararse cada mañana, esperando las órdenes del capataz. Se agachó despacio, sintiendo cómo las rodillas le protestaban. Ya no era la niña que podía ponerse en cuclillas durante horas separando granos podridos de los buenos. Ahora era una mujer de 52 años, viuda desde hacía 6 meses, con las manos llenas de cicatrices y una espalda que nunca se recuperó de cargar sacos de maíz cuando debería haber estado jugando con muñecas. Puso la palma de la mano sobre una tabla. La madera estaba fría a pesar del calor que empezaba a colarse por las rendijas. Y entonces lo sintió. Una vibración ligera, casi imperceptible, como si algo debajo del suelo respirara. Rosa retiró la mano de golpe, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se quedó inmóvil escuchando, pero solo había silencio. El silencio pesado de los lugares donde pasaron cosas que nadie quiere recordar. En ese momento volvió todo, como una ola rompiendo contra su pecho. Y Rosa dejó de ser la viuda de 52 años para convertirse de nuevo en la niña de 9 que llegó aquí por primera vez un lunes de marzo de 1979. Su madre la había despertado cuando todavía estaba oscuro afuera. Rosa tenía 3 hermanos menores y 2 mayores que ya trabajaban en los cafetales del otro lado del valle. La casa donde vivían era de adobe, con piso de tierra y techo de palma. Tenían una letrina afuera que compartían con otras 2 familias. El desayuno esa mañana fue el mismo de siempre. Un poco de café aguado con panela y media tortilla fría de la noche anterior. «Te conseguí un trabajo», le dijo su madre mientras le amarraba el pelo en una trenza apretada que le jaló el cuero cabelludo. «Don Esteban necesita ayuda en el granero de la finca. Te van a pagar 3 pesos al día y te dan almuerzo. Es una bendición, mija. Agradece a la Virgen». Rosa no sabía entonces que era un granero. Pensó que sería como la tienda del pueblo, con estantes llenos de cosas bonitas que ella podría mirar mientras trabajaba. Se puso su único vestido que no tenía agujeros, uno azul claro que antes había sido de su hermana mayor, y siguió a su madre por el camino que serpenteaba entre los ranchos hasta llegar a la finca de don Esteban García Bermúdez. La finca ocupaba casi 500 hectáreas de tierra fértil. Don Esteban había heredado esas tierras de su padre, quien a su vez las había conseguido de formas que nadie se atrevía a mencionar muy alto.
Cultivaban maíz, frijol y sorgo. Criaban vacas, cerdos y gallinas. Y en el corazón de todo ese imperio agrícola estaba el granero. Una construcción de madera de roble que parecía un gigante dormido, con su techo de lámina brillando bajo el sol como si estuviera hecho de plata. La madre de Rosa tocó la puerta de la casa principal, una construcción de 2 pisos con balcón y tejas rojas que Rosa miró con la boca abierta. Nunca había visto una casa tan grande. Una mujer de delantal blanco abrió la puerta. Detrás de ella Rosa pudo ver muebles oscuros y brillantes y un piso que relucía como si fuera de vidrio. «Es la niña para el granero», dijo su madre, empujándola ligeramente hacia adelante. La mujer del delantal las miró de arriba abajo con una expresión que Rosa no supo leer entonces, pero que ahora, tantos años después, reconocía como lástima mezclada con desprecio. «Esperen ahí», dijo, y cerró la puerta. Esperaron bajo el sol durante casi media hora. Rosa tenía sed, pero no se atrevió a pedirle agua a su madre. Finalmente apareció un hombre alto y delgado, con bigote negro y sombrero de paja. Era Fermín, el capataz principal de la finca. Tenía ojos grises que miraban a la gente como si estuviera calculando cuánto podía sacarle. «¿Esta es la escuincla?», preguntó señalando a Rosa con la barbilla. «Señor, es obediente y aprende rápido. No le va a dar problemas». Fermín rodeó a Rosa despacio, como si estuviera evaluando una vaca en el mercado. «Es muy chiquita», dijo. «¿Cuántos años tiene?» «9, señor. Pero es fuerte. En la casa ya ayuda con los hermanos chicos y con la molienda». Fermín se encogió de hombros. «Está bien, que venga mañana a las 5 de la mañana. Y que no llegue tarde porque aquí no toleramos la vagancia. Los 3 pesos se los pago los sábados. Si falta un día se descuenta. Si rompe algo se descuenta. Si me entero que anda de habladora se va sin pago. ¿Entendido?», señor, respondió la madre de Rosa, empujándola para que hiciera una pequeña reverencia. Y así comenzó todo. Al día siguiente Rosa se levantó cuando todavía las estrellas brillaban en el cielo. Se puso el mismo vestido azul claro, se amarró su trenza y caminó los 4 kilómetros hasta la finca. Cuando llegó al granero todavía estaba oscuro. Fermín ya estaba ahí, fumando un cigarro enrollado a mano que olía a tabaco barato y a algo dulzón que Rosa no pudo identificar. «Vas a barrer todos los días», le dijo sin saludar. «Vas a separar el grano malo del bueno. Vas a darle agua a los pollos del corral de atrás. Vas a limpiar el excremento de los conejos. Y si sobra tiempo, vas a ayudar a lavar los sacos. No te pago para que descanses, te pago para que trabajes. ¿Oíste?». «Sí, señor. Y otra cosa, hay lugares en el granero donde no debes meter las narices. Si te veo rondando por donde no debes, te vas a tu casa sin un centavo. ¿Entendido?». «Señor». Fermín le dio una escoba hecha de ramas atadas con alambre. Rosa la agarró con sus 2 manos pequeñas y empezó a barrer. El suelo de tablas estaba cubierto de tierra seca, granos sueltos de maíz, cáscaras de sorgo y excremento de ratón. Barrió durante 2 horas. Sus brazos le dolían. Tenía hambre. El sol empezó a salir y el calor se metió en el granero como un animal pesado. Otros trabajadores empezaron a llegar. Hombres de edad indefinida, con camisas raídas y sombreros desteñidos. La miraban de reojo pero no le hablaban. Rosa seguía barriendo. A media mañana Fermín le gritó que fuera al corral. Ahí había un balde con agua tibia y maloliente. «Dale de beber a las gallinas», le ordenó. Rosa agarró el balde con las 2 manos. Pesaba tanto que tuvo que arrastrarlo. Cuando llegó al corral, volcó el agua en el bebedero de madera carcomida. Las gallinas se abalanzaron sobre ella, picoteándose entre sí, salpicando agua sucia sobre el vestido azul de Rosa. Una de ellas le picó la mano. Rosa no lloró, aunque le dolió y le salió sangre. Así pasó el primer día. Y el segundo. Y el tercero. Rosa aprendió rápido que en el granero nadie hablaba más de lo necesario. Aprendió que había que agachar la cabeza cuando pasaba don Esteban, el dueño de la finca, aunque él nunca la miraba directamente. Aprendió que el almuerzo que le prometieron consistía en un plato de frijoles aguados con 2 tortillas, servido en un rincón del granero sobre un cajón de madera volteado. También aprendió que el granero tenía zonas. La parte frontal era donde se descargaban los sacos de grano que traían en carretas tiradas por mulas. La parte central era donde se almacenaban esos sacos, apilados hasta el techo en columnas tambaleantes que parecían a punto de caerse en cualquier momento. La parte de atrás tenía corrales con pollos, conejos y a veces un cerdo que engordaban para las fiestas de fin de año. Y luego estaba el rincón prohibido, una sección en el lado izquierdo del granero, cerca de la pared del fondo, donde el suelo estaba cubierto permanentemente con sacos viejos y lonas sucias. La primera vez que Rosa se acercó ahí mientras barría,
Fermín apareció de la nada y la agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó moretones. Ya te dije que no te metas donde no debes, le siseó en la cara. Rosa pudo oler su aliento a tabaco y aguardiente. Si te vuelvo a ver por aquí, le digo a tu mamá que te buscas otro trabajo. Y en este pueblo no hay más trabajo para niñas como tú. ¿Me oíste bien? Rosa sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero sin derramarse. Fermín la soltó con un empujón y se alejó. Desde ese día Rosa evitó ese rincón del granero, pero no pudo evitar mirarlo de reojo cada vez que barría. Había algo en esas tablas cubiertas, algo en la forma en que los hombres nunca pasaban por ahí, algo en el silencio que se hacía más pesado cuando alguien se acercaba demasiado. Los meses pasaron. El verano se volvió invierno, y el invierno otra vez verano. Rosa cumplió 10 años sin celebración. Su madre le hizo una tortilla extra ese día. Eso fue todo. En la finca seguía siendo la niña del granero, la que barría, la que separaba grano, la que alimentaba animales, la que cargaba cubetas de agua aunque le pesaran más que ella misma. Conoció a otros niños que trabajaban en la finca. Estaba Mario, de 11 años, que ayudaba a su padre a arar los campos. Estaba Lucía, de 12, que lavaba la ropa de la familia de don Esteban en el río. Estaba Toño, de 13, que cuidaba las vacas desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Ninguno de ellos iba a la escuela. La escuela era para los niños del pueblo, para los hijos de los comerciantes y los profesores. No para ellos. A veces, los domingos, Rosa y su madre iban a la iglesia del pueblo. Era una iglesia pequeña, de adobe y madera, con un Cristo crucificado que miraba a los feligreses con ojos de dolor eterno. El padre Gonzalo daba misas cortas y aburridas en las que hablaba de la resignación, de aceptar el lugar que Dios te había dado en este mundo, de trabajar duro y no quejarse porque el sufrimiento terrenal era pasajero. Rosa escuchaba esas palabras y se preguntaba por qué Dios le había dado un lugar donde tenía que levantarse antes del amanecer para barrer el granero de un hombre que nunca la miraba a los ojos, pero no lo decía en voz alta. Esas preguntas no tenían respuesta, o al menos no una que alguien estuviera dispuesto a darle. Fue en uno de esos domingos, después de la misa, que Rosa conoció a la señora Matilde. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco recogido en un moño apretado. Matilde había sido cocinera en la casa principal de la finca durante 30 años, hasta que sus manos desarrollaron artritis y ya no pudo sostener las ollas pesadas. Ahora vivía en una casita a las afueras del pueblo, sobreviviendo con una pensión miserable que don Esteban le daba más por lástima que por agradecimiento. Matilde vio a Rosa saliendo de la iglesia con su madre y se acercó. «Tú eres la niña del granero», dijo. No era una pregunta. Rosa asintió. Matilde la miró con ojos acuosos y tristes. «Ten cuidado ahí, mija», le dijo en voz baja. «Ese lugar tiene memoria. Guarda cosas que es mejor no remover». La madre de Rosa jaló a su hija del brazo. «No le haga caso, señora Matilde. La niña está bien. Don Esteban es un buen patrón». Matilde no respondió. Solo siguió mirando a Rosa con esa expresión triste hasta que se perdieron entre la gente que salía de misa. Rosa volteó una vez antes de dar vuelta en la esquina y vio a Matilde todavía parada ahí, inmóvil, como una estatua de sal. Los años siguieron su curso inexorable. Rosa cumplió 11, luego 12. Su cuerpo empezó a cambiar de formas que la avergonzaban y confundían. Su madre le explicó lo mínimo, con palabras apresuradas y ojos que no se atrevían a mirarla de frente. En el granero, algunos de los hombres empezaron a mirarla diferente. Rosa aprendió a caminar pegada a las paredes, a no levantar la vista, a volverse invisible. Fermín seguía siendo el capataz, pero ahora había otro hombre que venía seguido al granero. Se llamaba Jacinto y era el hijo mayor de don Esteban. Tenía como 25 años, cabello negro peinado con gomina y dientes muy blancos que mostraba cuando sonreía, pero sus sonrisas nunca llegaban a los ojos. Jacinto supervisaba las cosechas y las ventas. A veces venían camionetas por la noche y hombres o cargaban cosas en el granero. Rosa había aprendido a no preguntar. Había aprendido que la curiosidad era peligrosa. Pero no podía evitar notar cosas, como que esas camionetas siempre se estacionaban cerca del rincón prohibido. Como que los hombres que bajaban de ellas hablaban en voz muy baja. Como que al día siguiente el rincón prohibido siempre estaba más cubierto de lonas, más protegido, más vigilado. Una noche de julio, cuando Rosa tenía 12 años, pasó algo que nunca olvidaría. Había terminado su jornada y estaba saliendo del granero cuando se dio cuenta de que había olvidado su suéter viejo en el rincón donde comía. Era el único suéter que tenía y lo necesitaría para el frío de la madrugada siguiente. Regresó sigilosamente pensando que todos se habían ido ya. Pero no estaban todos idos. Había voces en el granero.
Rosa se pegó a la pared exterior, el corazón golpeándole el pecho. Reconoció la voz de Fermín y la de Jacinto. Hablaban con otros dos hombres que Rosa no conocía. Decían números, decían nombres de pueblos vecinos. Y luego, Jacinto dijo algo que hizo que el estómago de Rosa se contrajera con un miedo que no entendía. «Aquí abajo nadie va a buscar nada», dijo Jacinto. «Es el lugar perfecto. Llevamos años usándolo y nunca hemos tenido problemas. Mientras los jornaleros y los niños no se acerquen, todo sigue igual». Los otros hombres se rieron. Rosa oyó el ruido de tablas siendo levantadas. Oyó el eco de algo hueco, como si debajo del suelo hubiera un espacio vacío. Oyó pasos bajando por algo que sonaba a escalera de madera. Y luego las voces se volvieron amortiguadas, como si vinieran de debajo de la tierra. Rosa quiso correr, pero sus piernas no respondían. Se quedó pegada a la pared de madera, temblando, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente oyó los pasos subiendo de nuevo. Oyó las tablas siendo colocadas en su lugar. Oyó a los hombres salir del granero, subirse a una camioneta y alejarse por el camino de tierra. Solo entonces Rosa se atrevió a moverse. No entró al granero. Corrió todo el camino a su casa con el corazón a punto de salírsele del pecho. Cuando llegó, su madre estaba moliendo maíz para las tortillas del día siguiente. Rosa quiso contarle lo que había oído, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Algo en la forma en que su madre evitaba su mirada le dijo que era mejor callarse, que había cosas que era mejor no saber, que en este pueblo el silencio era una forma de supervivencia. Esa noche Rosa no pudo dormir. Se quedó acostada en el petate que compartía con dos de sus hermanas, mirando las grietas del techo de palma por donde se colaba la luz de la luna. Pensó en el ruido de las tablas siendo levantadas. Pensó en las voces que venían de abajo de la tierra. Pensó en todas las veces que Fermín le había advertido que no se acercara al rincón prohibido. ¿Qué había ahí abajo? ¿Por qué nadie podía saberlo? ¿Y por qué ella sentía en el fondo de su estómago que lo que fuera que escondían bajo esas tablas tenía que ver con cosas malas, con secretos que podían tragarse a una niña entera si se acercaba demasiado? Las preguntas se quedaron sin respuesta. La vida siguió. Rosa siguió trabajando en el granero, día tras día. Aprendió a no mirar hacia el rincón prohibido. Aprendió a hacer su trabajo en silencio, a volverse parte del paisaje como las tablas del suelo o los sacos de grano apilados contra las paredes. Pero algo había cambiado en ella. Una semilla de desconfianza había sido plantada, y aunque Rosa la ignorara, aunque pretendiera que no estaba ahí, esa semilla seguía creciendo en secreto, alimentándose del silencio y los misterios no resueltos. Cuando Rosa cumplió 13 años, conoció a Carmela. Era una niña de su edad que llegó a trabajar al granero porque su padre se había roto una pierna y la familia necesitaba el dinero desesperadamente. Carmela era diferente a Rosa. Hablaba más, preguntaba cosas, se reía a pesar de todo. Era como un rayo de luz en la oscuridad constante del granero. Las dos niñas se hicieron amigas rápidamente. Compartían su almuerzo, las 2 tortillas y los frijoles aguados que les daban, y se contaban secretos en susurros mientras trabajaban. Carmela le contó a Rosa que su sueño era irse al norte, a México primero y luego a Estados Unidos, donde decían que había trabajo de verdad y los niños podían ir a la escuela. Rosa escuchaba esos sueños con una mezcla de esperanza y tristeza, sabiendo que para gente como ellas, el norte era tan lejano como la luna. Fue Carmela quien se atrevió a hacer la pregunta que Rosa había guardado durante meses. Un día, mientras barrían juntas el granero vacío al final de la jornada, Carmela señaló con la barbilla hacia el rincón prohibido. «¿Por qué nadie puede ir ahí?», preguntó. Rosa miró alrededor nerviosamente. «No sé. Fermín dice que es peligroso». «¿Peligroso cómo? ¿Hay animales venenosos o algo así?» «No lo sé, Carmela. Mejor no preguntes». Pero Carmela no era del tipo que se quedaba con las dudas. Durante las siguientes semanas, Rosa notó que su amiga miraba hacia ese rincón con más frecuencia, que se acercaba un poco más cada día mientras barría, que estudiaba la disposición de las lonas y los sacos como si estuviera memorizando un mapa. Una tarde de noviembre, cuando el cielo se había puesto del color de un moretón y la lluvia amenazaba con caer, Carmela le susurró a Rosa: «Voy a ver qué hay ahí abajo». «No, Carmela, te van a correr. O peor, no me van a cachar. Todos se fueron ya. Solo voy a levantar una lona y mirar. Nada más». Rosa sintió pánico. Agarró a Carmela del brazo. «Por favor, no lo hagas». Pero Carmela se soltó con suavidad. «Tengo que saber». «¿No te da curiosidad? ¿No quieres saber por qué nos tienen tanto miedo a un pinche rincón del granero?» Rosa sí quería saber. Dios sabía que sí. Pero el miedo era más fuerte que la curiosidad. Negó con la cabeza. Carmela le sonrió.
Está bien. Yo voy. Tú puedes quedarte afuera vigilando. Y antes de que Rosa pudiera detenerla, Carmela caminó hacia el rincón prohibido. Levantó la primera lona con cuidado. Rosa se quedó junto a la puerta del granero, con cada músculo tenso, lista para gritar si veía a alguien acercándose. Carmela movió un saco, luego otro. Rosa la vio agacharse, estudiar algo en el suelo. Vio cómo su amiga pasaba los dedos sobre las tablas, buscando algo. Y luego vio el momento exacto en que Carmela encontró lo que fuera que estaba buscando. Sus hombros se pusieron rígidos. Su cabeza se levantó bruscamente. Rosa susurró. Su voz sonaba rara, temblorosa. Ven a ver esto. Rosa no quería ir. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que corriera en la dirección opuesta. Pero sus pies se movieron solos, llevándola hacia donde Carmela estaba arrodillada sobre las tablas del suelo. Mira, dijo Carmela señalando. Rosa miró. Las tablas en esa sección eran diferentes a las demás, más nuevas, más uniformes. Y había marcas en ellas, arañazos profundos que parecían hechos desde adentro, como si alguien hubiera intentado salir. Carmela había movido suficientes sacos para revelar que las tablas formaban una especie de trampilla, con bisagras de metal en un lado y un candado en el otro. Es una puerta, susurró Carmela. Hay algo debajo del granero. En ese momento oyeron el ruido de una camioneta acercándose. Rosa y Carmela se miraron con los ojos muy abiertos. Se movieron rápido, volviendo a poner los sacos en su lugar, alisando las lonas. Salieron corriendo del granero justo cuando la camioneta de Jacinto doblaba la esquina del camino. Jacinto las vio, detuvo la camioneta y bajó la ventana. ¿Qué hacen todavía aquí?, preguntó. Su voz era suave, pero había algo filoso debajo. Ya nos vamos, señor, respondió Rosa, tratando de que no le temblara la voz. Se nos hizo tarde barriendo. Jacinto las miró durante un momento que pareció eterno. Luego asintió. Váyanse. Y no vuelvan hasta mañana. Las niñas caminaron rápido por el camino, sin correr para no parecer sospechosas. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Carmela se detuvo y agarró a Rosa de los hombros. Hay que volver, dijo. Tenemos que saber qué hay ahí abajo. ¿Estás loca? Nos va a descubrir. No si lo hacemos bien. Un domingo, cuando nadie esté en la finca. Rosa negó con la cabeza violentamente. No, Carmela. Es peligroso. Ya lo viste. Esas marcas en las tablas. Alguien estuvo ahí abajo. Alguien trató de salir. Por eso mismo tenemos que saber. ¿Y si hay alguien ahí todavía? ¿Y si necesita ayuda? Las palabras de Carmela se quedaron flotando en el aire entre ellas. Rosa no supo qué responder. Esa noche tampoco pudo dormir. Pensaba en las marcas en las tablas. Pensaba en las voces que había oído meses atrás, viniendo de abajo de la tierra. Pensaba en los camiones que llegaban de noche. Pensaba en el silencio espeso que rodeaba al granero como una nube venenosa. Pero no tuvieron oportunidad de volver, porque 3 días después Carmela no llegó a trabajar. Rosa pensó que tal vez estaba enferma. Pero cuando pasó otro día y otro más sin noticias de su amiga, empezó a preocuparse. Le preguntó a Fermín si sabía algo de Carmela. Se fue, dijo Fermín sin mirarla. Su familia se mudó al norte. Sin despedirse, la gente se va cuando tiene que irse. No es asunto tuyo. Vuelve al trabajo. Rosa quiso creerle. Quiso pensar que Carmela finalmente había cumplido su sueño de irse al norte. Pero algo no cuadraba. Carmela le había dicho que su padre tenía la pierna rota. ¿Cómo iba a viajar al norte con una pierna rota? ¿Y por qué no se había despedido, aunque fuera con un recado? Durante semanas, Rosa preguntó por Carmela en el pueblo. Nadie sabía nada, o nadie quería decir nada. Fue a la casita donde vivía la familia de Carmela y la encontró vacía, con la puerta abierta y todo dentro cubierto de polvo, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Fue a buscar a la señora Matilde, la antigua cocinera. La encontró en su casita tejiendo una manta con dedos torcidos por la artritis. Cuando Rosa le preguntó por Carmela, Matilde dejó de tejer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, mija», suspiró. «Algunas personas desaparecen en este pueblo. Desaparecen y es mejor no preguntar por ellas. Pero ¿a dónde se fue? ¿Está bien? No lo sé. Y si lo supiera no podría decírtelo. Hay cosas que si las dices en voz alta te pasan a ti también. ¿Entiendes?» Rosa no entendía. O tal vez sí entendía y no quería aceptarlo. Se fue de la casa de Matilde con más preguntas que respuestas. Esa noche tuvo una pesadilla. Soñó que estaba en el granero, sola, de noche. Oyó una voz llamándola desde abajo del suelo. Era la voz de Carmela. «Ayúdame, Rosa. Estoy aquí abajo. No puedo salir.
¡Ayúdame! Rosa se despertó gritando. Su madre la sacudió. ¿Qué te pasa? Solo fue un sueño. Pero Rosa no estaba segura de que fuera solo un sueño. Al día siguiente llegó al granero con las piernas temblando. No quería estar ahí. No quería ver el rincón prohibido, ni las tablas que escondían quién sabe qué secretos. Pero necesitaba el dinero. Su familia necesitaba esos 3 pesos al día. Así que se quedó. Pasó un mes, luego 2. Carmela no volvió. Nadie en el pueblo hablaba de ella. Era como si nunca hubiera existido. Rosa siguió trabajando, pero algo se había roto en ella. Ya no era la niña silenciosa y obediente que barría sin hacer preguntas. Ahora veía el granero como lo que realmente era. Una trampa. Un lugar donde los secretos se guardaban bajo el suelo y las personas desaparecían sin dejar rastro. En febrero, cuando Rosa tenía 14 años, pasó lo que finalmente la sacaría del granero. Fue un domingo por la noche. Rosa estaba en su casa cuando oyó gritos viniendo de la dirección de la finca. Salió junto con sus hermanos y vio un resplandor naranja en el cielo. ¡Fuego! El granero estaba en llamas. Para cuando la gente del pueblo llegó con cubetas de agua, la mitad de la estructura ya estaba consumida por el fuego. Hombres gritaban órdenes. Mujeres rezaban. Los niños miraban con ojos muy abiertos el espectáculo de las llamas devorando la madera vieja y seca. Rosa se quedó parada a distancia viendo cómo el granero se quemaba. Y en medio del caos notó algo extraño. Jacinto y Fermín no estaban tratando de apagar el fuego. Estaban en el rincón que todavía no se había quemado, moviendo cosas apresuradamente, cargándolas en una camioneta. Estaban salvando algo. Algo que para ellos era más importante que el granero mismo. El fuego finalmente se controló justo antes del amanecer. Lo que quedó del granero era un esqueleto negro y humeante. El techo se había derrumbado. Las paredes eran columnas de carbón. Y ese suelo de tablas donde Rosa había pasado 5 años de su vida estaba completamente destruido. Podías ver directamente al suelo de tierra debajo, excepto en una sección. En el lugar donde había estado el rincón prohibido, Rosa pudo ver que había algo más que tierra. Había un agujero, una entrada a algo subterráneo. Pero antes de que pudiera acercarse a ver mejor, Fermín y otros hombres rodearon esa área, bloqueándola con sus cuerpos. «Váyanse todos a sus casas», gritó Fermín. «Aquí no hay nada que ver. Mañana empezamos a limpiar». La gente se fue dispersando. Rosa se quedó un poco más, tratando de ver entre los cuerpos de los hombres. Alcanzó a ver a Jacinto bajando por ese agujero con una lámpara de queroseno. Vio la luz desaparecer como si hubiera entrado a una cueva. «Vente, Rosa», le dijo su madre, jalándola del brazo. «Ya vámonos». Esa noche Rosa le contó a su madre lo que había visto. «Hay algo debajo del granero, mamá. Un cuarto o algo así». Su madre no la miró. Siguió lavando los platos de la cena en un balde con agua sucia. «Esas no son cosas que nos importan, mija. Pero ¿qué si Carmela está ahí? ¿Qué si por eso desapareció?» Su madre dejó caer un plato. Se quebró contra el suelo de tierra. Por primera vez en mucho tiempo miró a Rosa directamente a los ojos. Y lo que Rosa vio ahí la asustó más que cualquier otra cosa. Era miedo. Miedo puro y antiguo. «Nunca, no vuelvas a mencionar ese nombre», sisió su madre. «Nunca vuelvas a hacer preguntas sobre el granero o sobre lo que hay debajo. ¿Me oyes? Si quieres que esta familia sobreviva, te callas la boca y olvidas todo lo que viste. Pero mamá, mañana vas a decirle a Fermín que ya no vas a trabajar en el granero. Voy a buscar que te den trabajo en la casa del maestro, lavando ropa. No quiero que vuelvas a pisar esa finca. Nunca». Rosa vio la determinación en los ojos de su madre y supo que no había espacio para argumentos. Al día siguiente, tal como su madre había dicho, Rosa dejó de trabajar en el granero. Consiguió trabajo lavando ropa para el maestro del pueblo, un hombre viejo y medio sordo que le pagaba 2 pesos al día en lugar de 3, pero que al menos no la hacía sentir que en cualquier momento podía desaparecer sin dejar rastro. Los meses siguientes fueron extraños. El granero fue reconstruido, más grande y con materiales más nuevos, pero Rosa nunca volvió a entrar. Evitaba incluso pasar cerca de la finca cuando iba al río a lavar ropa. Trataba de no pensar en Carmela. Trataba de no soñar con voces llamándola desde debajo de la tierra. Cuando Rosa cumplió 16 años, conoció a Miguel. Era un jornalero que venía de otro pueblo buscando trabajo en las cosechas de café. Era 4 años mayor que ella, con manos callosas y una sonrisa tímida que le iluminaba la cara. Era amable. No bebía. No la miraba de esa forma que Rosa había aprendido a temer en algunos hombres. Se casaron cuando Rosa tenía 17. Fue una boda pequeña en la iglesia del pueblo,
con el padre Gonzalo murmurando las mismas palabras que había murmurado en cientos de bodas antes. Rosa llevó un vestido blanco prestado que le quedaba grande. Miguel llevó su única camisa sin agujeros. Después hubo tacos y refresco en la casa de la madre de Rosa. Y eso fue todo. La vida de casados fue dura pero no infeliz. Miguel trabajaba de sol en diferentes fincas, nunca en la de don Esteban porque Rosa le había pedido que no lo hiciera sin darle las razones completas. Tuvieron 4 hijos en 7 años, 3 niños y una niña. Vivían en una casita de adobe que construyeron ellos mismos, con techo de lámina y piso de cemento que Miguel echó con sus propias manos. Rosa trabajaba también. Lavaba ropa ajena, hacía tortillas para vender, criaba gallinas. Entre los dos apenas ganaban suficiente para comer y vestir a los niños. Pero estaban juntos, y eso era más de lo que muchos tenían. Los años pasaron como pasan los años para la gente pobre. Con más trabajo que descanso, más preocupaciones que alegrías, pero también con momentos de risa alrededor de la mesa, con los niños jugando en el patio, con Miguel abrazando a Rosa en las noches frías. Pero el pasado nunca se fue del todo. A veces Rosa pasaba frente a la finca de don Esteban, que ahora era manejada principalmente por Jacinto porque don Esteban se había vuelto viejo y enfermo, y cada vez que veía el granero nuevo, reconstruido, más grande que el anterior, sentía un nudo en el estómago. Una vez, cuando su hija mayor tenía 8 años, casi la misma edad que Rosa cuando empezó a trabajar en el granero, la niña le preguntó: «Mamá, ¿es cierto que cuando eras chiquita trabajabas en la finca de don Jacinto?» Rosa sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién te dijo eso?» «Una niña de la escuela. Dijo que su mamá te conoció cuando trabajabas ahí». Rosa abrazó a su hija con fuerza. «Sí, trabajé ahí, pero eso fue hace mucho tiempo. Y tú nunca vas a tener que trabajar así. ¿Me oyes? Vas a seguir yendo a la escuela. Vas a aprender a leer y escribir bien. Vas a tener una vida diferente». La niña la abrazó de vuelta. «Está bien, mamá». Pero Rosa sabía que no estaba bien. Sabía que en ese pueblo, para la gente como ellos, las cosas no cambiaban realmente. Los hijos de los jornaleros se volvían jornaleros. Las hijas de las lavanderas se volvían lavanderas. Y los secretos enterrados bajo el suelo del granero seguían ahí, pudriéndose en silencio. Miguel trabajó duro durante 28 años. 28 años cargando sacos, podando cafetales, levantándose antes del amanecer y regresando después del anochecer. Su cuerpo aguantó hasta que ya no pudo más. Empezó a toser sangre cuando tenía 52 años. Para cuando lo llevaron al hospital del pueblo, sus pulmones ya estaban demasiado dañados. Dijeron que fue por respirar tanto polvo y químicos durante años sin protección. Miguel murió una mañana de marzo, con Rosa sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron para ella: «Cuida a los niños. No dejes que trabajen como yo trabajé». Rosa lo prometió. Y mientras veía el cuerpo de su esposo siendo llevado para el entierro, sintió rabia por primera vez en años. Rabia contra un sistema que usaba a los hombres como a Miguel hasta quebrarlos. Rabia contra patrones como don Esteban y Jacinto que vivían en casas grandes mientras la gente que trabajaba sus tierras se moría de enfermedades que podían haberse prevenido. Rabia contra un mundo que permitía que esto pasara una y otra vez, generación tras generación. El funeral fue sencillo. Miguel fue enterrado en el cementerio del pueblo, en una tumba marcada con una cruz de madera que Rosa pintó ella misma. Después del entierro, Rosa se quedó sentada junto a la tumba hasta que el sol se puso. No lloró. Se había quedado sin lágrimas. Solo se quedó ahí, sintiendo el peso de todos esos años. Todas esas injusticias acumuladas como piedras en su pecho. Las semanas siguientes fueron una niebla de trámites y decisiones imposibles. Los hijos de Rosa ya eran adultos, pero ninguno ganaba lo suficiente para ayudarla mucho. La casa necesitaba reparaciones. Había deudas del funeral. Rosa tuvo que vender las gallinas, luego los pocos muebles que tenían algún valor. Fue en medio de esta crisis que recibió la carta. Llegó un día de octubre, traída por el cartero del pueblo que casi nunca tenía nada para entregar en esa zona. El sobre era grueso, de papel bueno, con un sello oficial. Rosa lo abrió con manos temblorosas. Era de un notario. La carta explicaba que don Esteban García Bermúdez había muerto 3 meses atrás, que en su testamento había dejado pequeñas compensaciones para varios de sus antiguos trabajadores, que Rosa, como alguien que había trabajado en su finca de niña, tenía derecho a reclamar ciertos objetos personales que habían sido dejados en el granero antiguo. Rosa leyó la carta 3 veces. Objetos personales. ¿Qué objetos personales podía tener ella en el granero? No se había llevado nada cuando dejó de trabajar ahí. No había nada suyo en ese lugar.
Llamó al número que venía en la carta. La secretaria del notario le explicó que necesitaba ir personalmente a la finca, que Jacinto García, el nuevo dueño, la estaría esperando para entregarle lo que le correspondía, que tenía hasta fin de mes para reclamar las cosas o perderían el derecho. Rosa colgó el teléfono con el corazón latiéndole fuerte. No quería volver a ese lugar. Había pasado más de 30 años evitándolo, pero necesitaba el dinero desesperadamente. Si había algo, cualquier cosa de valor que pudiera vender o usar, no podía darse el lujo de rechazarlo. Le contó a sus hijos sobre la carta. Su hijo mayor, Carlos, se ofreció a acompañarla. Es mejor que no vayas sola, mamá. Ese lugar, no sé. Siempre me dio mala espina cuando paso por ahí. Rosa aceptó. Y así fue como, un martes de octubre del año 2000, Rosa regresó al granero donde había trabajado de niña. Ahora, parada en medio de esa estructura abandonada, con el polvo flotando en los rayos de luz y el olor a madera podrida llenándole los pulmones, Rosa volvió al presente. Los recuerdos se retiraron como una marea, dejándola mareada y con náuseas. Carlos entró detrás de ella. «Cuidado, mamá. Este piso no se ve muy seguro». Rosa dio unos pasos más hacia el centro del granero. Reconocía la disposición básica a pesar de los años de abandono. Ahí estaba la zona donde se apilaban los sacos. Ahí el área donde comía. Y allá, en el fondo a la izquierda, estaba el rincón que antes había sido prohibido. Ya no había lonas cubriéndolo. Ya no había sacos estratégicamente colocados. Las tablas estaban expuestas, más viejas y podridas que las demás, con marcas que Rosa reconoció inmediatamente. Las mismas marcas de arañazos que había visto con Carmela hacía más de 30 años. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Carlos señalando las marcas. Rosa no respondió. Se acercó despacio como si las tablas fueran a morderla. Se arrodilló, ignorando cómo las rodillas le protestaban. Pasó los dedos sobre los arañazos. Estaban profundos, desesperados. Alguien había tratado de salir. O alguien había tratado de entrar. Con el rabillo del ojo vio algo tallado en una de las tablas. Se inclinó más cerca. Eran iniciales. CM talladas toscamente como con un clavo o una piedra filosa. Rosa sintió que el mundo se inclinaba. CM Carmela Mendoza. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Carlos preocupado. Rosa no estaba bien. Sentía que iba a vomitar. Carmela había estado ahí. Había tallado sus iniciales. ¿Cuándo? ¿Antes de desaparecer? Después, Rosa pensó en su sueño, en la voz de Carmela llamándola desde debajo del suelo. Tal vez no había sido un sueño. «Necesito ver qué hay debajo», dijo Rosa con una voz que no reconoció como suya. «¿Qué?» «Mamá, esto es peligroso. Las tablas están podridas». «Ah, ayúdame, Carlos, por favor». Carlos dudó, pero algo en el tono de su madre lo hizo obedecer. Sacó una navaja multiusos que siempre cargaba. Entre los dos encontraron los bordes de la trampilla oculta. El candado que Rosa recordaba ya no estaba. Las bisagras estaban oxidadas, pero todavía funcionaban. Levantaron la trampilla despacio. El metal gimió. Las tablas crujieron amenazadoramente, y entonces quedó expuesta una abertura cuadrada de aproximadamente 1 metro por 1 metro, con escalones toscos de madera bajando hacia la oscuridad. Un olor subió desde abajo. Tierra húmeda, moho y aún más. Algo dulzón y repugnante que hizo que Rosa retrocediera. «No voy a bajar ahí», dijo Carlos. «Mamá, lo que sea que haya ahí abajo ha estado ahí por décadas. Probablemente solo son ratas muertas o algo peor». Pero Rosa ya estaba buscando en su bolsa. Sacó su celular viejo y encendió la lamparita. No era muy potente, pero era suficiente. Se asomó por la abertura, dirigiendo la luz hacia abajo. Los escalones bajaban como 3 metros. Al fondo había un espacio pequeño, como un sótano o una bodega. Rosa podía ver parte del suelo de tierra. Podía ver algo blanco en una esquina. ¿Huesos? No, espera. Era tela. Sacos, tal vez. O... «Dame tu celular», le dijo a Carlos. «El tuyo tiene mejor luz». Carlos le dio su celular a regañadientes. Rosa lo encendió y dirigió ambas luces hacia abajo. La imagen se aclaró. El espacio era más grande de lo que había pensado, quizás unos 15 metros cuadrados. Las paredes eran de tierra compactada, reforzadas con maderas verticales, y en el suelo había cosas, cajas, baúles, sacos y algo más. En la esquina del fondo, parcialmente cubierto por lo que parecía ser un pedazo de lona vieja, había lo que definitivamente parecían huesos. Pequeños, demasiado pequeños. Rosa sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en el borde de la abertura, respirando profundo,
tratando de no hiperventilarse. Carlos se arrodilló junto a ella. Mamá, hay que llamar a las autoridades. Si eso es lo que creo que es, esto es una escena de crimen. Escena de crimen. Las palabras flotaron en el aire. Rosa Carmela pensó en todos los años preguntándose qué le había pasado a su amiga. Pensó en las voces que había oído esa noche, hombres hablando sobre usar el espacio debajo del granero. Pensó en el incendio y en cómo Jacinto y Fermín habían estado desesperados por sacar cosas de ese rincón. Necesito bajar, dijo Rosa. ¿Qué? No. Absolutamente no. Vamos a llamar a la policía. Necesito bajar, gritó Rosa. Fue la primera vez en años que levantaba la voz. Carlos se quedó callado, sorprendido. Rosa lo miró a los ojos. Hay cosas que necesito saber. Cosas sobre mi infancia. Sobre una amiga que desapareció. Sobre este maldito lugar que me ha perseguido durante 30 años. No voy a esperar a que las autoridades vengan y escondan todo otra vez. Voy a bajar. Mamá, esto es una locura. Entonces vete. Yo bajo sola. Rosa se puso de pie, decidida. Probó el primer escalón con el pie. La madera crujió pero aguantó su peso. Probó el segundo. También resistió. Empezó a bajar despacio, usando una mano para apoyarse en la pared de tierra y la otra para sostener el celular con la luz. «Espera», gritó Carlos. «Mierda. Está bien, voy contigo. Pero si algo se empieza a caer, salimos corriendo». Bajaron juntos, paso a paso. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendían. El olor empeoraba. Rosa tuvo que respirar por la boca para no vomitar. Cuando sus pies tocaron el suelo de tierra del sótano, se quedó quieta por un momento, dejando que sus ojos se adaptaran a la oscuridad rota solo por las lámparas de los celulares. Carlos bajó detrás de ella alumbrando las paredes. Era peor de lo que Rosa había imaginado. Las cajas y baúles estaban amontonados contra una pared. Muchos estaban abiertos, con papeles derramándose. Había un escritorio viejo y quebrado en una esquina, botellas de vidrio vacías. Y sí, en la esquina del fondo, parcialmente cubiertos por la lona, había huesos. Rosa se acercó despacio. Carlos la siguió, alumbrando desde atrás. Cuando Rosa levantó la lona con manos temblorosas, ambos vieron claramente lo que había estado oculto durante décadas. No era un cuerpo completo, solo algunos huesos, demasiado pequeños para ser de un adulto. Rosa no era experta, pero había criado 4 hijos. Sabía cómo era el esqueleto de un niño. Estos huesos parecían ser de alguien joven, muy joven. Al lado de los huesos había algo más. Una mochila pequeña, de tela desgastada, casi deshecha por la humedad y el tiempo. Rosa la abrió con cuidado. Adentro había un cuaderno. Las páginas estaban manchadas y pegadas, pero se podía leer. Con manos temblorosas, Rosa abrió el cuaderno. En la primera página, con letra infantil y torcida, decía: «Este cuaderno pertenece a Carmela Mendoza. Si lo encuentran, por favor avisen a mi mamá». Rosa sintió que el mundo se detenía. El cuaderno cayó de sus manos. Carlos lo recogió, alumbrándolo con su celular. Pasó las páginas cuidadosamente. Había dibujos de niños, había intentos de escribir el abecedario y había frases sueltas. «Hoy trabajé mucho, me duelen las manos. El señor Fermín me gritó. Rosa es mi amiga. Quiero irme al norte». Y luego, en una de las últimas páginas que todavía se podía leer, escrito con letra más temblorosa: «Hay algo malo debajo del granero. Lo voy a descubrir. Si no vuelvo». El resto estaba borrado por una mancha que parecía de agua, o de lágrimas, o de sangre. Rosa se dejó caer sobre sus rodillas en el suelo de tierra. Carlos dejó el cuaderno y se arrodilló junto a ella. «Mamá, ella estuvo aquí», susurró Rosa. «Carmela estuvo aquí. Todo este tiempo yo pensé que se había ido al norte. Todos dijeron que su familia se había mudado. Pero estuvo aquí abajo, en la oscuridad, sola». «No sabemos qué pasó exactamente», dijo Carlos con voz suave. «Pero tienes razón. Hay que llamar a las autoridades. Ahora mismo». «Espera», dijo Rosa. «Necesito ver qué más hay». Se puso de pie, limpiándose las lágrimas que no había notado que estaban corriendo por sus mejillas. Se acercó a las cajas y baúles. Abrió uno. Estaba lleno de documentos, títulos de propiedad, contratos, pagarés. Rosa no entendía mucho de papeles legales, pero reconocía algunos de los en los documentos. Eran nombres de familias del pueblo, familias que habían perdido sus tierras años atrás. Abrió otra caja. Más documentos.
Estos parecían ser registros de algo. Había listas de nombres con cantidades de dinero al lado. Había fechas. Había notas escritas a mano. J.M. no pagó. Darle una lección. Familia Rodríguez se niega a vender. Aplicar presión. Rosa sintió que estaba viendo el esqueleto de un sistema de corrupción que había operado durante décadas desde este sótano debajo del granero. Siguió buscando, abriendo baúles, moviendo papeles. Y entonces encontró algo que la hizo detenerse en seco. Era una caja más pequeña, de metal, con un candado que se había oxidado hasta quebrarse. Dentro había fotos. Fotos viejas, en blanco y negro y a color desteñido. Rosa las fue viendo una por una a la luz del celular. Había fotos de hombres reunidos en lo que parecía ser este mismo sótano. Reconoció a algunos. Don Esteban cuando era más joven. Fermín. Y otros hombres del pueblo que Rosa conocía. El alcalde de aquel entonces. El jefe de policía. El notario. Todos reunidos alrededor de una mesa con botellas de licor y cigarros, sonriendo a la cámara. Había más fotos. Estas eran más perturbadoras. Mostraban el sótano lleno de cajas y sacos. Mostraban hombres descargando cosas. Y había una foto que hizo que el estómago de Rosa se retorciera. Era de una niña. No se veía su cara claramente porque estaba de espaldas, pero Rosa reconocía. Era el vestido que Carmela usaba el último día que la vio. «Mamá, mira esto», dijo Carlos desde el otro lado del sótano. Estaba junto al escritorio viejo alumbrando algo. Rosa se acercó. En el escritorio había un libro grande, como un registro. Carlos lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fechas, nombres, cantidades. Era un libro de contabilidad, pero no de granos o cosechas. Era un registro de algo más oscuro. Rosa leyó algunas de las entradas a la luz del celular. 15 de marzo 1981. Familia Gómez. Deuda saldada con tierra. Título transferido. 22 de julio 1982. Juan Morales. No cooperó. Solución permanente aplicada. 8 de noviembre 1985. Carmela Mendoza. Problema resuelto. Rosa sintió que iba a desmayarse. Ahí estaba, negro sobre blanco. El nombre de Carmela con la fecha de noviembre de 1985, 2 días después de la última vez que Rosa la vio. Y esas palabras frías, casuales, problema resuelto. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos, aunque por su tono, Rosa sospechaba que él ya lo sabía. Significa que la mataron, dijo Rosa con voz hueca. Porque vio algo que no debía ver. Porque preguntó lo que no debía preguntar. Porque quiso saber qué había debajo del granero. Hay más, dijo Carlos, pasando las páginas con cuidado. Muchos más nombres. Mamá, este libro tiene anotaciones de más de 20 años. Desde finales de los 70 hasta... Mira, la última entrada es de 1998. Rosa miró la última página con anotaciones. 3 de abril, 1998. Miguel Salazar. Enfermedad ocupacional. Registros médicos destruidos. Miguel Salazar. El nombre de su esposo. Rosa sintió que las piernas se le doblaban. Carlos la sostuvo justo antes de que cayera. Mamá, ¿estás bien? ¿Quién es Miguel Salazar? Es tu padre, susurró Rosa. Los dos se quedaron en silencio, sosteniendo el libro de contabilidad que documentaba décadas de crímenes. Rosa entendió todo en ese momento. Miguel no había muerto por casualidad. No había sido solo mala suerte o falta de atención médica. Su muerte había sido resultado de años de exposición a químicos sin protección, algo que don Esteban y su familia habían permitido deliberadamente porque era más barato que proveer equipo de seguridad. Y cuando Miguel empezó a enfermarse, habían destruido los registros para que no quedara evidencia. Su esposo, su Carmela, y quién sabe cuántas otras personas cuyos nombres estaban anotados en ese libro con la fría eficiencia de alguien que ve a los seres humanos como números en una hoja de contabilidad. Necesitamos salir de aquí, dijo Carlos. Ya vimos suficiente. Vamos a llamar a las autoridades y... Un ruido desde arriba los interrumpió. Pasos sobre las tablas del granero. Voces. Rosa y Carlos se quedaron congelados, mirándose con los ojos muy abiertos. «Hola», llamó una voz desde arriba. Era una voz de hombre, educada, que Rosa reconoció inmediatamente. Jacinto García. ¿Hay alguien ahí? Carlos apagó su celular rápidamente. Rosa hizo lo mismo. Se quedaron en la oscuridad total, respirando lo más silenciosamente posible. Vi una camioneta afuera, continuó Jacinto. Sé que hay alguien aquí. Más vale que salgan. Más pasos. Otra voz. Esta era de Fermín, más viejo pero todavía reconocible. Dije que era mala idea poner eso en el testamento.
Siempre supe que alguien iba a venir a husmear. ¿Y qué querías que hiciera?, respondió Jacinto con irritación. El abogado dijo que teníamos que poner algo para los antiguos trabajadores, o se vería sospechoso. Pensé que nadie iba a venir realmente. Este granero lleva años abandonado. Pues alguien vino, y se abrieron la trampilla, las voces se acercaron. Rosa podía ver la luz de una linterna bailando por la abertura del techo. Carlos la apretó del brazo. Ambos se movieron sigilosamente hacia la esquina más alejada de los escalones. «Mierda», oyeron decir a Jacinto. «La trampilla está abierta». Alguien bajó. Silencio. Luego Fermín habló con voz tensa. «Revisa si se llevaron algo». La luz de la linterna descendió por los escalones. Rosa y Carlos se apretaron contra la pared tratando de volverse invisibles en la oscuridad. Oyeron a alguien bajar despacio. Los escalones crujieron. Jacinto llegó al fondo con su linterna, alumbrando el espacio. Rosa podía verlo desde su escondite. Había envejecido, su cabello ahora tenía canas y su estómago era más prominente, pero seguía siendo el mismo hombre que ella recordaba de su infancia. Jacinto dirigió la luz hacia el escritorio, hacia las cajas, hacia... Se detuvo. Su linterna iluminó el cuaderno de Carmela que Carlos había dejado sobre una de las cajas. Jacinto se acercó, lo recogió, lo abrió. «Mierda», susurró. «¿Qué pasó?», gritó Fermín desde arriba. «Es el cuaderno de la niña Mendoza. Alguien lo encontró». Silencio arriba. Luego Fermín bajó también más despacio, gruñendo con el esfuerzo. Cuando llegó abajo miró alrededor con ojos entrecerrados. «¿Se lo llevaron todo?», preguntó. «No lo sé. Hay que revisar». Los dos hombres empezaron a revisar las cajas y baúles, maldiciendo cuando encontraban cosas fuera de lugar. Rosa y Carlos permanecieron inmóviles en su esquina oscura. Pero Rosa sabía que era cuestión de tiempo antes de que los descubrieran. Fue entonces cuando Carlos hizo algo que casi detiene el corazón de Rosa. Sin advertencia encendió su celular y lo apuntó directamente a Jacinto y Fermín, cegándolos momentáneamente. «¡Corre, mamá!», gritó. Rosa no pensó. Solo reaccionó. Corrió hacia los escalones. Carlos estaba detrás de ella. Oyó gritos de los hombres. Oyó a Jacinto maldiciendo. Oyó pasos persiguiéndolos. Rosa subió los escalones más rápido de lo que había subido algo en años. Sus pulmones ardían. Su corazón latía tan fuerte que pensó que le iba a explotar. Carlos la empujaba desde atrás, ayudándola. Llegaron a la superficie y corrieron hacia la salida del granero. «Deténganse», gritó Jacinto desde abajo. Pero Rosa y Carlos no se detuvieron. Salieron del granero hacia la luz del día. La camioneta de Carlos estaba a unos 20 metros. Corrieron hacia ella. Rosa podía oír a los hombres saliendo del granero detrás de ellos. Carlos llegó primero a la camioneta. Abrió la puerta del conductor y encendió el motor de un tirón. Rosa se subió del lado del pasajero justo cuando Jacinto llegaba corriendo. El hombre intentó abrir la puerta, pero Carlos ya había puesto el seguro. «No pueden irse así», gritó Jacinto golpeando la ventana. «Eso no les pertenece». Carlos metió reversa y aceleró, levantando una nube de polvo. Rosa miró por el espejo lateral y vio a Jacinto y Fermín quedándose atrás, gritando cosas que no podía oír sobre el ruido del motor. Manejaron en silencio durante varios minutos. Carlos tenía los nudillos blancos de apretar el volante. Rosa temblaba de pies a cabeza. Finalmente, cuando estaban lo suficientemente lejos de la finca, Carlos detuvo la camioneta a un lado del camino. «¿Estás bien?», preguntó. «No», respondió Rosa honestamente. «No estoy bien». Carlos sacó su celular. «Voy a llamar a la policía. Ahora mismo». Rosa puso su mano sobre la de él deteniéndolo. «Espera». «¿Esperar qué?» «Mamá, vimos huesos ahí abajo. Vimos registros de crímenes. Vimos el nombre de papá en ese libro. Tenemos que denunciar esto». «Lo sé», dijo Rosa. «Pero necesito ¿Pensar en qué?» «En las consecuencias». Carlos la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Las consecuencias de qué? ¿De hacer justicia? Las consecuencias para nosotros, para tu hermano, para tus hermanas, para sus hijos. ¿Sabes quién es Jacinto García en este pueblo? Es un criminal. Es el hombre más poderoso del valle. Es dueño de la mitad de las tierras. Tiene a la mitad de la gente endeudada con él. Es amigo del alcalde, del jefe de policía, del juez. Si denunciamos esto, no solo vamos contra él, vamos contra todo un sistema. Y eso te da miedo. No era una pregunta. Rosa suspiró. Sí, me da miedo. He vivido con miedo toda mi vida, desde que era niña en ese granero. Miedo de preguntar, miedo de ver demasiado,
Miedo de hablar. El miedo es lo único que conocemos gente como nosotros. Carlos se quedó callado por un momento. Luego dijo: Papá no tenía miedo. Rosa lo miró sorprendida. ¿Qué? Papá. No tenía miedo. ¿Te acuerdas cuando el capataz de la finca donde trabajaba trató de bajarle el pago? Papá organizó a los otros trabajadores. Amenazaron con irse todos. El capataz tuvo que ceder. Era diferente, empezó a decir Rosa. No era diferente. Papá sabía que había riesgo, sabía que lo podían correr, pero lo hizo de todas formas porque era lo correcto. Y tú me contaste que cuando nacimos, papá trabajó 3 turnos seguidos para que pudiéramos tener medicina, que se mató trabajando para que nosotros pudiéramos ir a la escuela, aunque fuera solo unos años. Él nunca tuvo miedo de hacerlo difícil si significaba protegernos. Rosa sintió las lágrimas quemándole los ojos otra vez. Lo sé. Entonces ya sabes lo que tenemos que hacer. Carlos tenía razón y Rosa lo sabía, pero eso no hacía que la decisión fuera más fácil. Pasaron ahí sentados en la camioneta por casi una hora, discutiendo, llorando, tratando de procesar todo lo que habían visto. Finalmente Rosa tomó el celular de Carlos. Voy a hacer la llamada, dijo. Pero primero vamos a casa. Necesito hablar con tus hermanos. Necesito que todos sepan a lo que nos estamos enfrentando. Esta decisión no es solo mía. Fueron a la casa de Rosa. Carlos llamó a sus y a su hermana. Todos vinieron, confundidos, preocupados. Cuando estuvieron todos reunidos en la pequeña sala, Rosa les contó todo. Les contó sobre su infancia en el granero. Les contó sobre Carmela. Les contó sobre el sótano, los huesos, el libro de contabilidad, el nombre de su padre. Hubo lágrimas. Hubo rabia. Hubo miedo. La hija menor, Patricia, que tenía 23 años, dijo: No podemos denunciar esto, mamá. ¿Sabes lo que nos va a pasar? Nos van a hacer la vida imposible. El hijo del medio, Roberto, estuvo de acuerdo. Jacinto García tiene amigos en todas partes. Va a hacer que la denuncia desaparezca, y nosotros vamos a quedar marcados. Pero la hija mayor, Ana María, dijo algo diferente. ¿Y si no hacemos nada? ¿Eso qué dice de nosotros? Mataron a papá, dejaron que se muriera respirando veneno porque era más barato que darle una máscara. Y mataron a una niña de la edad de tu hija Patricia. ¿Cómo vamos a vivir sabiendo eso y no haciendo nada? La discusión continuó durante horas. Los nietos de Rosa, algunos de ellos no mucho menores que Carmela cuando desapareció, escuchaban desde la cocina. Rosa los veía y pensaba en lo que Carmela podría haber sido, en los hijos que podría haber tenido, en la vida que le robaron. Al final, tomaron una votación. No fue unánime. Patricia y Roberto votaron en contra de denunciar, pero Carlos, Ana María y finalmente Rosa misma votaron a favor. 3 contra 2. Vamos a hacerlo, dijo Rosa. Pero lo vamos a hacer bien. No solo vamos a llamar a la policía local. Vamos a contactar a periodistas. Vamos a contactar a organizaciones de derechos humanos. Vamos a hacer tanto ruido que no puedan simplemente esconder esto como han escondido todo lo demás. Carlos asintió. Yo conozco a un reportero en la capital. Cubre casos de injusticia social. Le voy a llamar. Y yo tengo una prima que trabaja en una ONG, dijo Ana María. Se dedican a casos de desapariciones forzadas. Ellos van a querer saber de esto. Así comenzó. Carlos hizo llamadas. Ana María hizo llamadas. Rosa llamó al número de emergencias y reportó el hallazgo de restos humanos. La respuesta fue lenta al principio. La policía local llegó al día siguiente, con la actitud de estar cumpliendo un trámite. Pero cuando vieron el sótano, cuando vieron el libro de contabilidad que Carlos había tenido la presencia de ánimo de fotografiar con su celular antes de huir, las cosas cambiaron. El reportero llegó 2 días después. Se llamaba Ernesto y era un hombre joven con una grabadora vieja y ojos que habían visto demasiada miseria. Escuchó la historia de Rosa durante horas. Fotografió el granero, aunque para entonces Jacinto ya había intentado sellar el sótano con cemento. La prima de Ana María trajo a 2 abogados de derechos humanos. Presentaron demandas, solicitaron investigaciones federales, exhumación de los restos, análisis forense, comparación con registros dentales de Carmela que milagrosamente aún existían en la vieja clínica del pueblo. Durante semanas, la vida de Rosa se convirtió en un carrusel de entrevistas, declaraciones y reuniones legales. Jacinto García contrató a los mejores abogados del estado. Negaron todo. Dijeron que el sótano era un simple almacén que había existido desde antes de que los García compraran la propiedad. Que si había restos humanos ahí, ellos no sabían nada. Que el libro de contabilidad era falso. Que las fotos estaban manipuladas. Pero Rosa no se rindió. Y
descubrió que no estaba sola. Una vez que la historia salió en el periódico, otras personas empezaron a acercarse. Gente que había perdido familiares décadas atrás, gente que había sido despojada de sus tierras, gente que había tenido sospechas, pero nunca tuvo la valentía o los recursos para investigar. Apareció un hombre viejo, casi de 80 años, que dijo que su hermano menor había desaparecido en 1979 después de una disputa con don Esteban sobre el pago de su trabajo. Apareció una mujer que recordaba que su padre había sido encontrado muerto en circunstancias sospechosas después de negarse a vender su parcela. Apareció la señora Matilde, la antigua cocinera, con un diario donde había anotado durante años cosas que vio y oyó en la finca, pero que nunca se atrevió a reportar. La evidencia se acumulaba. El caso se hacía más grande. Y Rosa se transformaba. Ya no era la viuda silenciosa y asustada. Se había convertido en algo diferente. En una voz para los que no habían tenido voz, en un testimonio viviente de décadas de injusticia. Hubo consecuencias, por supuesto. Patricia perdió su trabajo en una tienda del pueblo cuyo dueño era amigo de Jacinto. Roberto recibió amenazas anónimas. A la casa de Rosa le tiraron piedras una noche. Carlos tuvo que instalar cerraduras nuevas en todas las puertas. Pero también hubo apoyo. La iglesia donde antes el padre Gonzalo había predicado resignación, ahora tenía un párroco joven que organizó una misa en memoria de Carmela y de todas las víctimas. Estudiantes universitarios de la capital vinieron a marchar por el pueblo. Un programa de Radio Nacional invitó a Rosa a contar su historia. El proceso legal fue lento y doloroso. Pasaron meses. Los abogados de Jacinto usaron cada táctica para retrasar las cosas. Pero finalmente, casi un año después de que Rosa abriera la trampilla en el granero, hubo una audiencia preliminar. Rosa estaba ahí, sentada en la sala del juzgado junto a sus hijos. Jacinto estaba del otro lado con sus abogados caros y su traje más caro. Fermín también estaba siendo acusado, aunque lucía mucho más asustado que Jacinto. El fiscal presentó evidencia. Los restos habían sido confirmados como de Carmela Mendoza. Había otras víctimas también. Otros restos encontrados en propiedades relacionadas con los García. El libro de contabilidad había sido autenticado. Las fotos eran reales. Testigos empezaban a hablar, rompiendo décadas de silencio. Los abogados de Jacinto argumentaron: falta de evidencia directa, cadena de custodia cuestionable, testigos no confiables después de tantos años. Pero el juez, una mujer seria de la capital que había sido asignada al caso específicamente porque no tenía conexiones locales, escuchó todo con atención. Al final de la audiencia ordenó que Jacinto y Fermín permanecieran bajo arresto domiciliario mientras continuaba la investigación. No era una victoria completa, pero era algo. Era más de lo que Rosa había pensado posible cuando empezó todo esto. Saliendo del juzgado, los periodistas rodearon a Rosa. Le preguntaron cómo se sentía. Le preguntaron qué esperaba que pasara después. Rosa pensó en su respuesta cuidadosamente. Me siento cansada, dijo honestamente. Pero también siento paz. Durante 30 años cargué con preguntas que no me atrevía a hacer. Ahora finalmente las hice, y sin importar lo que pase ya no voy a vivir con ese peso. ¿Tiene miedo de las represalias?, preguntó un reportero. Por supuesto que tengo miedo. Solo los tontos o los mentirosos dicen que no tienen miedo. Pero aprendí algo. El miedo es útil cuando te mantiene viva. Pero cuando el miedo te impide vivir de verdad, se vuelve una prisión peor que cualquier otra. ¿Qué le diría a otras personas que tienen secretos que temen revelar? Rosa miró directamente a la cámara. Les diría que los secretos enterrados no desaparecen, se pudren, envenenan, y eventualmente ese veneno sale a la superficie de una forma u otra. Es mejor enfrentar la verdad sin importar cuánto duela, que vivir sobre un piso de tablas sabiendo que debajo hay algo terrible esperando. Los meses siguientes fueron difíciles. El caso contra Jacinto y Fermín avanzaba lentamente a través del sistema legal. Hubo más audiencias, más testimonios, más evidencia. Rosa asistió a todo lo que pudo, aunque a veces era demasiado doloroso escuchar los detalles de lo que les había pasado a Carmela y a otros. Los restos de Carmela fueron finalmente entregados a su familia para un entierro apropiado. Rosa asistió al funeral, llorando por la niña que había sido su amiga, llorando por todos los años que Carmela no pudo vivir. La madre de Carmela, ahora una anciana quebrada por el dolor y el tiempo, abrazó a Rosa después del entierro. Gracias, le susurró. Gracias por no olvidarla. Gracias por darle voz cuando ya no podía hablar. Rosa también trabajó con las autoridades para identificar a las otras víctimas encontradas. Algunas familias cerraron capítulos que habían estado abiertos por décadas. Otras abrieron heridas viejas que nunca habían sanado completamente.
Pero todas agradecieron tener respuestas, sin importar cuán dolorosas fueran. El caso se convirtió en algo más grande de lo que Rosa había anticipado. Se volvió un símbolo de la lucha contra la impunidad, contra el abuso de poder, contra el silencio forzado que había ahogado a comunidades rurales durante generaciones. Activistas de todo el país usaron el caso como ejemplo de por qué era necesario continuar presionando por justicia. Jacinto intentó un último movimiento desesperado. Ofreció un acuerdo. Reconocería culpabilidad limitada a cambio de una sentencia reducida. Devolvería tierras que habían sido tomadas ilegalmente. Establecería un fondo para las familias de las víctimas. Rosa y las otras familias se reunieron para discutir la oferta. Algunos querían aceptarla. Querían cerrar este capítulo y seguir adelante. Otros querían ir a juicio completo, sin importar cuánto tardara. Rosa entendía ambas posiciones. Al final votaron. Por un margen pequeño decidieron rechazar el acuerdo y continuar con el juicio completo. Queríamos justicia real, explicó Rosa a los periodistas. No solo un arreglo para que todo se olvide en unos años. El juicio empezó 2 años después de que Rosa abriera la trampilla en el granero. Duró 3 meses. Fue largo, complicado, lleno de testimonios técnicos y legales que Rosa apenas entendía. Pero también hubo momentos de claridad. Momentos donde la verdad era tan obvia que no había forma de ignorarla. El momento más impactante llegó cuando Fermín, roto por la presión y tal vez por su propia conciencia, decidió declararse culpable y testificar contra Jacinto. Contó todo, los años de intimidación, de fraude, de violencia contra quienes se resistían. Confirmó que Carmela había sido asesinada después de descubrir el sótano. Confirmó que Miguel y muchos otros habían sido expuestos intencionalmente a condiciones peligrosas porque era más rentable. Jacinto trató de mantener su compostura, pero Rosa vio cómo su máscara se resquebrajaba. Este hombre que había parecido tan poderoso, tan intocable, ahora lucía pequeño y asustado en la sala del tribunal. El veredicto llegó un viernes de noviembre, 3 años después de que Rosa regresara al granero. Culpable en todos los cargos. Jacinto fue sentenciado a 30 años de prisión. Fermín recibió 15 años por cooperar con la investigación. Las propiedades de los García fueron embargadas. Se ordenaron reparaciones a las familias de las víctimas. Rosa estaba en la sala cuando leyeron el veredicto. No gritó ni lloró. Solo se quedó sentada, sintiendo como si un peso de décadas finalmente se estuviera levantando de sus hombros. Sus hijos la abrazaron. Las otras familias celebraron con lágrimas de alivio. Saliendo del juzgado ese día, Rosa caminó por las calles del pueblo que había sido su prisión y su hogar durante toda su vida. Algunas personas la miraban con respeto, otras con resentimiento. Algunos todavía pensaban que había traicionado al pueblo al exponer sus secretos. Otros pensaban que era una heroína. Rosa no se sentía como heroína. Se sentía cansada. Se sentía vieja. Pero también se sentía libre de una manera que nunca había experimentado antes. Los años siguientes trajeron cambios al pueblo. Con las propiedades de los García en manos del gobierno, se implementaron reformas. Mejores condiciones laborales, salarios justos, equipo de protección para los trabajadores. No era perfecto, pero era mejor de lo que había sido. El granero mismo fue demolido finalmente. Rosa asistió a la demolición. Vio las paredes caer, vio las tablas ser arrancadas, vio el sótano ser llenado con tierra limpia. Era simbólico, en cierta forma. Enterrar el pasado oscuro y comenzar de nuevo. En el lugar donde había estado el granero, la comunidad decidió construir un memorial. Una plaza pequeña con un monumento que listaba los nombres de las víctimas conocidas. El nombre de Carmela estaba ahí, el nombre de Miguel también, y debajo una inscripción que Rosa había ayudado a escribir. Para que nunca olvidemos, para que nunca volvamos a callar. Rosa visitaba el memorial regularmente. A veces llevaba flores, a veces solo se sentaba ahí recordando a la niña que había sido con sus manos agrietadas y su estómago vacío. Recordando a la amiga que perdió, recordando al esposo que amó, recordando el momento en que decidió que la verdad, sin importar cuán dolorosa, era mejor que el silencio. Sus hijos también visitaban, y sus nietos. Rosa les contaba historias sobre Carmela, sobre su padre, sobre los tiempos difíciles. No endulzaba nada. Quería que supieran la verdad completa, la fealdad y la injusticia y el dolor. Pero también quería que supieran sobre el coraje, sobre la resistencia, sobre la importancia de no callar ante el mal. Patricia eventualmente se disculpó con Rosa. Tenías razón, mamá. Valió la pena. Fue difícil, pero valió la pena. Roberto también vino alrededor.
Empezó a trabajar con una organización que ayudaba a otras comunidades a investigar desapariciones y crímenes sin resolver. Tu valentía inspiró esto, le dijo a Rosa. Hiciste posible que otros también buscaran justicia. Carlos se convirtió en activista a tiempo completo, trabajando en casos similares en otras partes del país. Ana María escribió un libro sobre la historia de su madre y el caso del granero. Se convirtió en lectura requerida en algunas universidades. Rosa vivió para ver el impacto de su decisión extenderse más allá de su pueblo pequeño. Pero las noches más tranquilas, cuando estaba sola en su casa, a veces se preguntaba qué habría pasado si no hubiera regresado al granero ese día de octubre, si hubiera ignorado la carta del notario, si hubiera decidido que el pasado era mejor dejarlo enterrado. ¿Habría sido más fácil? Probablemente. ¿Habría sido más seguro? Definitivamente. Pero cada vez que tenía esos pensamientos, recordaba el cuaderno de Carmela. Recordaba esa letra infantil escribiendo, si no vuelvo. Recordaba que Carmela nunca tuvo la oportunidad de elegir, y Rosa sabía que había hecho lo correcto. Pasaron más años, Rosa envejeció. Su cuerpo, que había soportado tanto, empezó a fallarle lentamente. Desarrolló artritis en las manos, igual que la señora Matilde años atrás. Sus rodillas ya no podían caminar largas distancias. Su vista se debilitó, pero su mente se mantuvo clara, y su voz nunca se cayó. Siguió dando entrevistas cuando se las pedían. Siguió hablando en escuelas cuando la invitaban. Siguió contando la historia del granero y de lo que había debajo de sus tablas de madera. Un día, cuando Rosa tenía 68 años, un grupo de estudiantes universitarios vino a entrevistarla para un proyecto sobre memoria histórica y justicia transicional. Eran jóvenes, idealistas, llenos de preguntas. Una estudiante le preguntó, «Señora Rosa, lo que pasó, después de todo lo que perdió, ¿alguna vez se arrepiente de haber abierto esa trampilla?» Rosa pensó en la pregunta por un largo momento. Miró por la ventana de su casa hacia las montañas que habían estado ahí toda su vida, inmutables, testigos silenciosos de generaciones de sufrimiento y resistencia. Finalmente respondió, «Arrepentimiento es una palabra complicada. ¿Me arrepiento del dolor que causó a mi familia? Sí. ¿Me arrepiento de las noches sin dormir, de las amenazas, del miedo constante? Por supuesto. Pero me arrepiento de haber dado voz a Carmela cuando ya no podía hablar. ¿Me arrepiento de haber expuesto la verdad sobre cómo murió mi esposo? ¿Me arrepiento de haber ayudado a otras familias a encontrar respuestas? No. Eso nunca. Otra estudiante preguntó, ¿qué le diría a alguien que está enfrentando una decisión similar? Alguien que descubre una verdad terrible y tiene que decidir si la revela o la entierra. Rosa se inclinó hacia adelante en su silla. La verdad es como el agua. Puedes tratar de contenerla, de esconderla, de ignorarla, pero eventualmente va a encontrar una grieta y va a salir. Y cuando sale después de años de estar contenida, puede ser destructiva, como una inundación. Es mejor dejarla fluir cuando la descubres. Sí, va a cambiar el paisaje. Sí, va a ser difícil, pero también va a limpiar lo que estaba podrido. Va a crear espacio para que crezca algo nuevo. Los estudiantes tomaron notas, grabaron sus palabras. Rosa sabía que probablemente las citarían en sus trabajos, que sus palabras se convertirían en parte de un registro académico, pero más importante que eso, esperaba que sus palabras se quedaran con ellos, que las recordaran cuando enfrentaran sus propias decisiones difíciles. Cuando los estudiantes se fueron, Rosa se quedó sola en su casa. Miró las fotos en su pared, fotos de Miguel cuando era joven y fuerte, fotos de sus hijos en diferentes etapas de sus vidas. Una foto de Carmela que la familia Mendoza le había dado después del juicio, de cuando Carmela tenía 8 años, sonriendo a pesar de todo. Rosa pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por lo que pasó en ese granero. Los que murieron ahí. Los que sobrevivieron pero quedaron marcados. Los que finalmente recibieron justicia. Los que nunca la recibirían porque sus casos estaban demasiado fríos, demasiado enterrados. Pensó en cómo un solo momento de valentía, o tal vez de locura, había cambiado el curso de tantas vidas, incluyendo la suya propia. Esa noche Rosa tuvo un sueño. Estaba de vuelta en el granero, pero era diferente. Estaba limpio, lleno de luz. Las tablas del suelo brillaban. Y ahí, sentada en el rincón donde solía estar prohibido acercarse, estaba Carmela. Pero no era la niña asustada de los últimos días antes de su desaparición. Era Carmela como podría haber sido. Una mujer adulta, feliz, libre. «Gracias, Rosa», dijo Carmela en el sueño. «Gracias por no olvidarme. Gracias por no dejar que mi historia se quedara enterrada». Rosa se despertó con lágrimas en las mejillas.
No sé si creía en fantasmas o en sueños proféticos, pero le gustaba pensar que en algún lugar, de alguna forma, Carmela sabía, y estaba en paz. Los últimos años de Rosa fueron tranquilos. Ya no estaba en el centro de la atención pública. El caso del granero se había convertido en historia, documentado en libros y artículos, pero ya no en los titulares. Rosa lo prefería así. Había tenido suficiente de los reflectores. Pasaba sus días con su familia. Ayudaba a cuidar a sus bisnietos cuando podía. Iba a misa los domingos, aunque ahora necesitaba ayuda para caminar hasta la iglesia. Visitaba el memorial donde estaban los nombres de Carmela y Miguel grabados en piedra. Eventualmente, el cuerpo de Rosa se debilitó demasiado. Pasó sus últimas semanas en su casa, rodeada de sus hijos y nietos. Estaba en paz. No tenía miedo. Había vivido más de lo que muchos en su generación habían vivido. Había visto justicia donde no debería haber sido posible. Había transformado su dolor en algo que tenía significado. Una tarde, mientras Rosa descansaba en su cama, su nieta menor, que tenía 9 años, casi la misma edad que Rosa cuando empezó a trabajar en el granero, le preguntó: «Abuela, ¿fuiste valiente?». Rosa sonrió débilmente. «No, mija. Fui asustada. Pero a veces hacer lo correcto cuando tienes miedo es la única clase de valentía que importa. ¿Me vas a extrañar cuando te vayas? Te voy a cuidar desde donde esté. Y vas a ser fuerte, mi amor. Vas a ir a la escuela. Vas a aprender. Vas a tener opciones que yo nunca tuve. Y cuando seas grande, vas a recordar que tu abuela no se quedó callada. Y tú tampoco te vas a quedar callada cuando veas injusticia». La niña asintió solemnemente, aunque probablemente no entendía completamente. Pero Rosa sabía que algún día entendería. Algún día esta niña y todos sus nietos y los hijos de sus nietos sabrían la historia completa. Y sabrían que era posible resistir, era posible buscar verdad, era posible hacer que la justicia significara algo. Rosa murió una noche de primavera, rodeada de amor, con la conciencia tranquila. Su funeral fue grande, vinieron personas de todo el país, activistas que la habían conocido, familias que había ayudado, periodistas que habían cubierto su historia, y por supuesto su familia numerosa, todos vestidos de negro, todos llorando pero también celebrando una vida que había significado algo. La enterraron en el cementerio del pueblo, no muy lejos de donde descansaban Miguel y Carmela. En su lápida, por petición que había dejado escrita años atrás, grabaron una frase simple: «No se quedó callada». El día del funeral, mientras bajaban el ataúd a la tierra, empezó a llover. Una lluvia suave que lavaba el polvo de las lápidas y hacía que todo oliera a tierra fresca. Ana María, parada junto a la tumba de su madre, pensó que era apropiado. Rosa siempre había dicho que la verdad era como el agua. Y ahora la lluvia caía sobre su tumba como una bendición final. Después del entierro, la familia regresó a la casa de Rosa. La casa pequeña de adobe que ella y Miguel habían construido con sus propias manos décadas atrás. Se sentaron alrededor de la mesa donde habían compartido miles de comidas y empezaron a recordar. Carlos contó la historia de cómo Rosa había insistido en bajar al sótano ese día a pesar del peligro. Roberto recordó las noches donde Rosa se quedaba despierta, leyendo documentos legales que apenas entendía, tratando de prepararse para las audiencias. Patricia, con lágrimas en los ojos, admitió que su madre había sido más valiente que ella y que eso la había inspirado a ser mejor. Ana María trajo una caja que había encontrado en el armario de Rosa. Dentro había recortes de periódicos sobre el caso. Cartas de otras familias agradeciendo a Rosa por su valentía. Fotos del memorial siendo construido. Y en el fondo, envuelto en un trapo viejo, estaba el cuaderno de Carmela, que de alguna forma Rosa había logrado quedarse después de que lo usaran como evidencia en el juicio. Ana María lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero las palabras de Carmela todavía eran legibles. Leyó en voz alta algunos de los pasajes. «Hoy Rosa compartió su tortilla conmigo. Es mi mejor amiga. Algún día vamos a salir de aquí. Vamos a tener casas con pisos bonitos y no vamos a tener que trabajar tanto». Los nietos de Rosa escuchaban en silencio. Algunos de ellos nunca habían escuchado la historia completa. Solo sabían que su abuela había hecho algo importante, algo que la había hecho famosa en cierta forma. Pero ahora, escuchando las palabras de Carmela, viendo el cuaderno real, tocando la historia con sus manos, empezaron a entender la magnitud de lo que su abuela había hecho. El hijo más joven de Carlos, un adolescente de 15 años llamado Miguel en honor a su abuelo, preguntó: ¿por qué la gente del pueblo no hizo nada antes? Si todos sabían que pasaban cosas malas en el granero, ¿por qué esperaron tanto? Era una pregunta difícil. Ana María trató de explicar. El miedo es una herramienta poderosa. Cuando eres pobre,
Cuando dependes de los poderosos para tu sustento, cuando ves lo que les pasa a quienes se resisten, aprendes a quedarte callado. No es cobardía, es supervivencia. Tu abuela entendía eso mejor que nadie. Por eso lo que hizo fue tan extraordinario. Ella sabía el riesgo, sabía lo que podía perder, y aún así eligió hablar. Pero ahora las cosas son diferentes, ¿verdad?, preguntó una de las nietas. Ahora hay leyes, hay protección. Ana María suspiró. Son diferentes, pero no tanto como quisiéramos. Todavía hay lugares donde los poderosos abusan de los débiles. Todavía hay secretos enterrados. Todavía hay gente que elegir entre hablar y sobrevivir. La lucha que empezó tu abuela no terminó. Solo cambió de forma. Los días después del funeral fueron difíciles para la familia. Vaciar la casa de Rosa fue emocionalmente agotador. Cada objeto guardaba una memoria. El delantal desgastado que usaba para cocinar. Las fotos en las paredes, la Biblia vieja con las esquinas dobladas en sus pasajes favoritos, la mecedora donde se sentaba a tejer. Decidieron donar la mayor parte de las cosas, la ropa a una organización de caridad, los muebles a familias que los necesitaban, pero guardaron lo importante, las fotos, los documentos del juicio, el cuaderno de Carmela, las cartas de agradecimiento de otras familias. Ana María tomó la responsabilidad de organizar todos estos materiales. Estaba trabajando con una universidad para crear un archivo digital de la historia del caso del granero. Quería asegurarse de que la historia de su madre, y de Carmela, y de todas las víctimas, no se perdiera con el tiempo. Mientras organizaba los papeles, Ana María encontró algo que la sorprendió. Era un diario que su madre había mantenido durante los años del juicio. Rosa nunca había mencionado que escribía. Ana María se sentó y empezó a leer. Las entradas eran cortas, escritas con la letra temblorosa de alguien que no había tenido mucha educación formal, pero que tenía mucho que decir. Rosa escribía sobre sus miedos, sobre las noches donde se arrepentía de haber empezado todo esto, sobre las veces que quiso rendirse, pero también escribía sobre la satisfacción de ver a Jacinto siendo llevado en esposas, sobre el alivio en los ojos de la madre de Carmela cuando finalmente pudieron enterrar a su hija, sobre la esperanza de que tal vez su lucha haría que las cosas fueran un poco mejor para la próxima generación. Una entrada en particular llamó la atención de Ana María. Estaba fechada 3 meses antes de que Rosa muriera. Hoy fui al memorial, me senté en el banco bajo el árbol y miré los nombres en la piedra. Carmela, Miguel, todos los demás. Y pensé en todas las personas cuyos nombres nunca sabremos, los que desaparecieron antes de que hubiera registros, los que fueron enterrados en lugares que nunca encontraremos, los que murieron sin que nadie preguntara por qué. No soy ingenua, sé que lo que hicimos no resolvió todo, sé que todavía hay injusticia en el mundo, sé que mañana, en algún otro pueblo, algún otro niño va a trabajar en condiciones que ningún niño debería soportar, sé que algún otro patrón va a explotar a sus trabajadores, sé que algún otro secreto va a ser enterrado bajo algún otro piso, pero también sé esto. Cada vez que alguien decide no quedarse callado, el silencio se vuelve un poco menos poderoso. Cada vez que alguien exige justicia, la impunidad se vuelve un poco más difícil de mantener. Cada vez que alguien cuenta la verdad, aunque duela, la mentira se vuelve un poco más obvia. No sé si lo que hice fue suficiente. Probablemente no lo fue. Pero fue algo. Y algo es mejor que nada. Algo es mejor que el silencio. Ana María terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Decidió que esta entrada, más que cualquier cosa, capturaba la esencia de quién había sido su madre. No una heroína perfecta de una historia simple, sino una mujer real, con dudas y miedos, que había elegido hacer algo a pesar de todo. Los meses pasaron. La vida continuó como siempre lo hace, incluso después de las pérdidas más grandes. Los hijos de Rosa volvieron a sus rutinas. Los nietos siguieron creciendo. El pueblo siguió existiendo, cambiado pero reconocible. El memorial donde estaban grabados los nombres de las víctimas se convirtió en un lugar de peregrinación de cierta forma. Estudiantes venían a estudiarlo. Activistas lo fotografiaban. Familias de otras partes del país que habían perdido seres queridos en circunstancias similares venían a presentar sus respetos y a sentir que no estaban solos en su dolor. En el aniversario del día en que Rosa abrió la trampilla en el granero, el pueblo organizaba una ceremonia de remembranza. No era una celebración exactamente. Era más un reconocimiento, un momento para detenerse y recordar, para asegurarse de que los nombres grabados en piedra no fueran solo nombres, sino personas reales con historias reales. Ana María siempre daba un discurso en estas ceremonias. Hablaba de su madre, de Carmela, de su padre,
de la importancia de la memoria, de la necesidad continua de vigilancia contra el abuso de poder. En el 5º aniversario después de la muerte de Rosa, Ana María dio un discurso particularmente emotivo. Había más gente que nunca. El caso del granero se había convertido en parte del currículo escolar en la región. Los maestros traían a sus estudiantes para enseñarles sobre justicia social y derechos humanos usando la historia como ejemplo. Mi madre, empezó Ana María, no era una mujer extraordinaria al principio. Era como muchas de las mujeres aquí, trabajadora, pobre, sin mucha educación formal. El tipo de persona que la historia usualmente ignora. El tipo de persona cuya voz usualmente no se escucha. Pero mi madre hizo algo que la mayoría de nosotros luchamos por hacer. Cuando se enfrentó a una verdad terrible, cuando tuvo que elegir entre el silencio cómodo y la verdad dolorosa, eligió la verdad. Y esa elección no solo cambió su vida, cambió muchas vidas. Miró alrededor a la multitud. Veo a algunos de ustedes que estaban aquí desde el principio, que apoyaron a mi madre cuando muchos la criticaban, que entendieron por qué era importante no quedarse callados. Gracias. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible. Y veo a algunos de ustedes que son nuevos en esta historia, que tal vez vinieron solo porque sus maestros los trajeron o porque oyeron algo en las noticias. Quiero que sepan esto. La historia que aprendieron hoy no es solo historia. Es también un recordatorio. Un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir, de quedarnos callados o de hablar, de mirar hacia otro lado o de enfrentar la injusticia. Mi madre eligió hablar y pagó un precio por esa elección. Perdió amistades, enfrentó amenazas, vivió con miedo, pero también ganó algo invaluable. Ganó paz, la paz de saber que había hecho lo correcto, la paz de haber dado voz a quienes no podían hablar por sí mismos. Ana María hizo una pausa. Cuando continuó, su voz se quebró un poco. No les voy a mentir y decir que hacer lo correcto siempre tiene un final feliz. A veces no lo tiene. A veces terminas perdiendo más de lo que ganas. Pero aquí está la cosa. Si todos eligiéramos el silencio porque es más seguro, porque es más fácil, entonces nada cambiaría nunca. Los poderosos seguirían abusando de los débiles. Los secretos seguirían enterrados. Las víctimas seguirían sin nombre, sin voz, sin justicia. Mi madre rompió ese patrón. Y al hacerlo hizo posible que otros también lo rompieran. Desde que se cerró el caso del granero, hemos visto otros casos similares salir a la luz, otros secretos siendo expuestos, otras víctimas recibiendo justicia. No puedo probar que eso pasó porque mi madre habló primero, pero me gusta pensar que su valentía inspiró a otros a ser valientes también. Cuando Ana María terminó su discurso, hubo un silencio largo. Luego empezaron los aplausos, pero no era el tipo de aplauso estridente de una celebración. Era un aplauso reverente, pensativo. El tipo de aplauso que reconoce algo profundo y doloroso y verdadero. Después de la ceremonia, una mujer joven se acercó a Ana María. Dijo que era periodista de investigación, que estaba trabajando en un caso similar en otra región del país, que la historia de Rosa la había inspirado a no rendirse cuando el caso se ponía difícil. Su madre cambió muchas cosas, le dijo la periodista a Ana María. Tal vez no lo sepa, pero hay docenas de investigadores, activistas y familias que citan su caso como inspiración. Ella demostró que era posible, que incluso la gente sin poder, sin recursos, sin conexiones, podía lograr justicia si era lo suficientemente persistente y valiente. Ana María sonrió con lágrimas en los ojos. Le hubiera gustado oír eso. A veces se preguntaba si había servido de algo, si alguien se acordaría después de que ella se fuera. La gente se acuerda, aseguró la periodista. Créeme, la gente se acuerda. Esa noche Ana María visitó la tumba de su madre. Era tarde y el cementerio estaba vacío. Se sentó en el pasto junto a la lápida y habló como si Rosa pudiera oírla. Hola mamá, hoy fue la ceremonia. Vinieron muchas personas, más que el año pasado. Tu historia sigue creciendo, sigue tocando a la gente. Una brisa suave sopló entre los árboles del cementerio. Ana María se envolvió en su suéter. A veces me pregunto si hice lo suficiente, si honré tu memoria adecuadamente, si estoy criando a mis hijos de la forma en que tú querrías, si estoy siendo lo suficientemente valiente en mi propia vida. Hizo una pausa mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo oscurecido. Pero luego, recuerdo lo que escribiste en tu diario, que algo es mejor que nada, que cada pequeña acción contra la injusticia importa, y trato de vivir con esa verdad, de hacer algo aunque sea pequeño cada día.
Ana María se quedó ahí sentada durante largo rato, sintiéndose conectada a su madre a través del silencio. Finalmente se puso de pie, tocó la lápida una vez más y caminó hacia su carro. Mientras manejaba de regreso a casa, pasó por donde antes había estado el granero. Ahora era el memorial, iluminado suavemente por luces solares que se encendían automáticamente al anochecer. Los nombres grabados en la piedra brillaban débilmente. Ana María se detuvo, bajó del carro y caminó hacia el memorial. Pasó su mano sobre el nombre de Carmela, luego sobre el de su padre Miguel, y pensó en todos los otros nombres. Cada uno una vida, cada uno una historia, cada uno una persona que había sido amada, que había tenido sueños, que había merecido más de lo que recibió. Pero gracias a Rosa, al menos tenían esto. Tenían reconocimiento, tenían memoria, tenían justicia, aunque hubiera llegado tarde. Ana María regresó a su carro y continuó su camino a casa. Mañana tendría que volver al trabajo, volver a su vida normal, pero llevaría consigo, como siempre, las lecciones que había aprendido de su madre, sobre valentía, sobre persistencia, sobre la importancia de no quedarse callado frente a la injusticia. Los años continuaron pasando. Una década después de la muerte de Rosa, el pueblo había cambiado significativamente. La economía había mejorado un poco, las condiciones laborales eran mejores, había más supervisión de las fincas, más protecciones para los trabajadores. No era perfecto, pero era progreso. Algunos atribuían estos cambios directamente al caso del granero, el escrutinio que había traído, las reformas que había forzado. Otros decían que los cambios habrían llegado de todas formas, que eran parte de una evolución social más amplia. Probablemente la verdad estaba en algún punto intermedio. Pero lo que nadie podía negar era que el caso del granero había sido un punto de inflexión, un momento donde la narrativa había cambiado, donde la gente había visto que era posible desafiar el poder, que las víctimas podían convertirse en sobrevivientes, que el silencio podía romperse. La casa de Rosa eventualmente fue vendida a una familia joven. Pero antes de venderla, los hijos de Rosa hicieron algo. Colocaron una placa pequeña en la entrada. Decía: en esta casa vivió Rosa Salazar, quien demostró que la verdad es más poderosa que el silencio. La familia nueva la mantuvo ahí. Les gustaba. Sentían que era un honor vivir en un lugar con esa historia. El cuaderno de Carmela fue donado al Archivo Nacional, donde fue preservado y digitalizado. Ahora cualquiera podía leerlo en línea. Las palabras inocentes de una niña que soñaba con ir al norte, que escribía sobre su amistad con Rosa, que documentaba sin saberlo los últimos días de su vida. El libro de contabilidad que Rosa y Carlos habían encontrado en el sótano también fue preservado. Se convirtió en un documento histórico importante, usado en investigaciones académicas sobre trabajo forzado, crimen organizado rural y corrupción institucional en América Latina. Las fotos que mostraban a los hombres poderosos reunidos en el sótano fueron publicadas. Algunas familias en el pueblo se avergonzaron al ver a sus antepasados ahí, cómplices del sistema corrupto. Pero otras lo vieron como una oportunidad para confrontar ese pasado, para asegurarse de que no se repitiera. Y Rosa, la niña que había barrido el granero con manos agrietadas, la mujer que había regresado décadas después y decidido que merecía saber la verdad, la viuda que había elegido la justicia sobre la seguridad, se convirtió en parte de la historia. No de la historia grande, con H mayúscula, de presidentes y guerras y tratados internacionales, sino de la historia pequeña pero importante. La historia de la gente común haciendo cosas extraordinarias. La historia de cómo el cambio real a menudo comienza no desde arriba, sino desde abajo. No de los poderosos, sino de los que encontraron poder en su propia verdad. 20 años después de que Rosa abriera la trampilla en el granero, su bisnieta mayor, que llevaba su nombre, dio una presentación en su escuela secundaria. El tema era un héroe personal. La mayoría de los estudiantes hablaron de atletas famosos o celebridades. Rosa la joven habló de su bisabuela. Contó la historia del granero, del sótano, de Carmela, de la decisión que su bisabuela había tomado y las consecuencias que había enfrentado. Mostró fotos, leyó pasajes del diario de Rosa. Explicó cómo esa historia había moldeado a su familia, le había enseñado valores, le había mostrado lo que significaba tener coraje. Cuando terminó, su maestra tenía lágrimas en los ojos. «Esa es la mejor presentación que he escuchado en mis 20 años de enseñar», le dijo. Rosa la joven sintió orgullo por su bisabuela, orgullo por su familia, orgullo por pertenecer a una historia que importaba. Esa noche le contó a su madre sobre la presentación. Su madre, la hija de Ana María y nieta de Rosa, sonrió. «Tu bisabuela estaría orgullosa.
No de que la llamaras heroína, probablemente eso la habría avergonzado, pero de que entendieras por qué y qué hizo, de que llevara esas lecciones contigo. ¿Tú crees que yo podría ser tan valiente?, preguntó Rosa la joven. Su madre la miró con cariño. Creo que la valentía no es algo que eres o no eres. Es algo que eliges, a momento. Tu bisabuela no se despertó un día sintiéndose valiente. Se despertó sintiéndose asustada, pero eligió actuar a pesar del miedo. Esa es la verdadera valentía. Rosa la joven pensó en eso. En su escuela había una niña que era constantemente intimidada. Rosa había visto lo que pasaba, pero nunca había dicho nada. Tenía miedo de convertirse también en blanco. Pero ahora, pensando en su bisabuela, pensando en Carmela, pensando en todos los que habían sufrido en silencio, se preguntó si tal vez era hora de hablar. Al día siguiente, Rosa la joven fue con la consejera escolar y reportó el acoso. Fue difícil. La niña que estaba siendo intimidada al principio estaba enojada de que Rosa se hubiera involucrado. Los intimidadores trataron de hacer que Rosa se arrepintiera, pero Rosa se mantuvo firme. Eventualmente las cosas mejoraron. La niña que estaba siendo acosada recibió ayuda. Los intimidadores enfrentaron consecuencias. Y Rosa aprendió algo. Aprendió que su bisabuela tenía razón, que hacer lo correcto no siempre era fácil, que a menudo había un precio que pagar, pero que el precio del silencio era aún más alto. Era una lección pequeña comparada con lo que su bisabuela había enfrentado. Nadie murió. No hubo un juicio nacional. No hubo periodistas ni activistas. Pero para Rosa la joven fue su primer paso, su primer momento de elegir la verdad sobre la comodidad. Y supo que no sería el último. Y así la herencia de Rosa continuaba. No solo en los archivos y los libros de historia, no solo en el memorial con los nombres grabados, sino en las elecciones diarias de sus descendientes, en los momentos donde tenían que decidir entre hablar o callar, entre actuar o mirar hacia otro lado. Algunos de ellos elegirían el silencio a veces. Eso era humano, eso era comprensible, pero llevarían consigo la historia de su antepasada. Y esa historia les recordaría que otra opción era posible, que la valentía era una opción, que la justicia, aunque difícil, era alcanzable. Y en algún lugar, si tales cosas fueran posibles, tal vez Rosa lo sabía. Tal vez podía ver a sus descendientes, a las familias que había ayudado, a los estudiantes que estudiaban su caso, a los activistas que citaban su ejemplo. Tal vez podía ver que su decisión de abrir esa trampilla, de enfrentar lo que había debajo del granero, había importado. No había cambiado el mundo entero, pero había cambiado su pequeña parte del mundo, y a veces eso era suficiente. Ahora, tú que has escuchado esta historia tienes una pregunta que responder. Cuando te enfrentes a tu propio granero, a tus propias tablas que esconden secretos, a tu propia decisión entre la verdad y el silencio, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a caminar sobre esas tablas pretendiendo que no hay nada debajo? ¿Vas a vivir con el peso de lo que sabes pero no dices? ¿O vas a tener el coraje de agacharte, de poner tus manos sobre esa madera, de sentir la vibración de la verdad esperando debajo, y decidir que mereces saber, que las víctimas merecen voz, que la justicia merece una oportunidad? No es una decisión fácil. Rosa lo sabía. Pagó un precio alto por su elección, pero también ganó algo que el dinero no puede comprar y que el poder no puede quitar. Ganó paz, ganó propósito, ganó la certeza de que cuando llegó el momento de elegir, eligió bien. Tal vez nunca enfrentes una decisión tan dramática como la de Rosa. Tal vez nunca descubras huesos bajo el suelo o registros de crímenes escondidos en sótanos. Pero vas a enfrentar momentos donde tendrás que elegir. Pequeños momentos cotidianos. Momentos donde puedes hablar o callar. Donde puedes actuar o mirar hacia otro lado. En esos momentos recuerda a Rosa. Recuerda a Carmela. Recuerda que cada acto de valentía, no importa cuán pequeño, hace que el próximo sea un poco más fácil. Que cada verdad contada debilita un poco el poder del silencio. Que cada vez que eliges la justicia sobre la comodidad, estás construyendo un mundo donde la próxima Rosa no tenga que hacerlo sola. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, si te hizo preguntarte qué harías en el lugar de Rosa, entonces compártela. No dejes que se quede enterrada como los secretos bajo el granero. Dale voz, dale alas. Deja que inspire a otros como tal vez te inspiró a ti, porque esa es la única forma en que las historias como esta realmente importan. Cuando se cuentan, cuando se recuerdan, cuando se pasan de generación en generación, recordándonos que somos capaces de más de lo que creemos, que la justicia es posible,
que la verdad, aunque duela, es mejor que la mentira más cómoda. Rosa regresó al granero donde trabajó de niña y encontró algo bajo el suelo que nadie le había contado. Encontró la verdad. Y esa verdad la liberó, aunque el precio fuera alto. Tú también tienes un granero. Todos lo tenemos. Un lugar en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra comunidad, donde hay secretos enterrados, donde hay verdades que duelen, donde hay decisiones que hemos evitado. La pregunta es, ¿vas a seguir caminando sobre esas tablas o vas a atreverte a levantar una y ver qué hay debajo? La respuesta, como siempre, es tuya.